Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente interesante y es el tema de que el mercado no genera la rentabilidad de forma uniforme a lo largo del día. Estamos hablando de Wall Street, pero esto es válido para todo el mundo. La mayor parte de la rentabilidad de Wall Street se concentra en las noches, en concreto en un tramo muy preciso de la noche. Por lo tanto, en los gaps de apertura es donde están condensadas las tendencias. Vamos a ver este interesante tema más despacio. Quédense que este vídeo les va a interesar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este vídeo de reflexión de los domingos. Les habla José Luis Cárpatos. Y para explicar lo que acabamos de decir en la presentación, nos vamos a centrar en un paper pues muy serio. Es un paper escrito por estos autores que ven aquí, Nina Boyarchenko, Lars Larsen, Paul Whelan, pero todos ellos trabajan para la Reserva Federal de Nueva York. Por lo tanto, el estudio tiene mucho pozo académico. Atención a esto. El estudio lo que nos va a decir en esencia, ya se lo resumo, es que la mayor parte de la rentabilidad que tiene una tendencia, por ejemplo, alcista en Wall Street, se concreta durante la noche, pero para ser más exacto, sobre todo está concentrada entre las 2 y las 3 de la madrugada, hora de Nueva York. Es decir, entre las 8 y las 9 de la mañana, hora de Zúrich, por ejemplo. ¿Y esto, pues, por qué sucede? Además, el fenómeno es persistente, lo pone ahí, se repite una y otra vez. Pues hombre, porque es a esa hora, entre las 8 y las 9, empiezan a abrir poco a poco los principales mercados europeos. Alemania, Eurex, Euronext, está dándose ya la apertura de Londres, luego abren todas las bolsas europeas a las 9. Es en ese momento donde están entrando participantes con pasta, con dinerito real, que pueden empezar a mover el mercado, después de un mercado asiático que normalmente pues tiene poco volumen. La explicación que dan en el paper pues es que durante la sesión de Estados Unidos, sobre todo cerca del cierre, hay grandes desequilibrios, pasan órdenes muy importantes en el último segundo. Entonces los creadores de mercado, que son los que se comen todas esas operaciones y dan las contrapartidas, pues se quedan con una parte de las mismas que no les ha dado tiempo a cubrir y no quieren mantenerse sesgados, ellos quieren estar neutrales, ¿no? Después del cierre de Wall Street, el volumen se desploma y no pueden trabajar para hacer esas coberturas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abren los mercados europeos, pues entra dinero de nuevo, el volumen es mucho mayor y los creadores de mercado entonces se pueden mover, ¿no? Más o menos irían los tiros por ahí, pero vamos a ver algunos gráficos clave. Fíjense en este gráfico de aquí. Ese gráfico lo que nos indica se refiere a mantener posiciones solo durante determinadas horas de la noche, ¿no? Entonces, lo que nos dice es qué habría pasado con un dólar invertido en enero del 98 y hasta el 2022, que creo que es el último año del estudio. ¿Qué habría pasado en todos esos años con un dólar invertido solamente línea verde entre las 12 y la 1 de la madrugada, hora de Nueva York? Allá le tienen que añadir 6 horas para irse a la hora de Zúrich. En azul, entre la 1 y las 2. En rojo, entre las 2 y las 3. Y en morado, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Como pueden ver, mantener una posición solo entre las 2 y las 3, que sería la línea roja, pues habría transformado un dólar en 2,35 dólares desde el 98 hasta el año 2022. Mantenerlo, atención, entre medianoche y las 3, siempre hora de Nueva York, la línea morada, nos habría convertido este dólar en 4. En cambio, entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada, pues se la habría convertido en 1,31, en 1,28. Es decir, el lío está entre las 2 y las 3. En cualquier caso, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, pues tienes una rentabilidad muy alta. También nos muestran que, esto es una parte que hacen en el estudio, que las aperturas en Wall Street tienden a ser bajistas.
porque de nuevo hacen el estudio de qué habría pasado una persona que se ponga corto siempre entre las 9 y las 10, es decir, hora de Nueva York siempre, es decir, en la primera hora de la apertura, entre el 98 y el 2022. Bueno, pues si hubiera hecho eso no habría perdido dinero, habría convertido un dólar en 2,05. Luego, las aperturas tienen un sesgo bajista. Está en el gap de apertura la chicha, luego en la apertura corrige y luego ya se vuelve a normalizar. Como ven, realmente pues muy curioso, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a otro producto y salimos de este paper, recientemente vi un estudio de Bespoke que hablaba sobre este mismo tema, pero con el oro. Aquí tienen el gráfico y como pueden ver es realmente espectacular. Fíjense en azul la rentabilidad que se habría obtenido comprando al cierre y vendiendo en la apertura del día siguiente, desde el 2004 hasta la actualidad, se habría ganado un 744,8%. Sin embargo, estando dentro de las sesiones solamente, comprando la apertura y vendiendo en el cierre, se habría ganado un 5,4% y comprando y manteniendo, sí, pues habría ganado algo más, 790, pero se ve claramente en este gráfico cómo el fenómeno, pues más o menos se repite de lo que acabamos de comentar y toda la ganancia está acumulada en los gaps de apertura. Ya ven, en la línea azul, que es exactamente igual que comprar y mantener, pero esa línea azul es comprar en el cierre, vender en la próxima apertura. Podríamos hablar de otros mercados y de otros estudios, son todos bastante similares y queda muy claro que si estamos hablando de Wall Street y de productos de Wall Street, si queremos buscar tendencias, especialmente las tendencias alcistas que son lentas y duraderas, no como las bajistas, en el oro no, quizá no hay tanta simetría, pero en la bolsa sí, la bolsa es muy asimétrica, tenemos que estar abiertos por las noches, porque ahí es donde se va a concentrar todo. De hecho, como hemos visto en el estudio de la Reserva Federal de Nueva York, si nos metemos en la apertura más bien, tras haber descontado todas las noticias, todo lo que ha pasado en el gap de apertura, en la apertura más bien se tiende a ir a la contra. Y como han visto, se tiende a tener una rentabilidad pues algo bajista. Por lo tanto, este tema de los horarios es extremadamente importante, muy importante, y lo debemos tener muy en cuenta. Y por último, si encima estamos operando en intradía, ni les cuento. Es completamente absurdo operar en las horas centrales de las sesiones, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque ahí no vamos a rascar bola, no nos vamos a enterar de nada. El mercado europeo bursátil, por ejemplo, tiende a moverse de una manera extremadamente plana, pues entre las 10:30, las 11, una cosa así, pues hasta por lo menos las 2 de la tarde en que Wall Street empieza a despertar. Y luego en la sesión americana pasa lo mismo. Desde que cierra Europa, a eso de las 5:30 de la tarde más o menos, hasta por lo menos las 8 o las 8:30, tenemos un horario en el cual el mercado se mueve muy poco. No digamos nada ya en el nocturno, cuando se cierra. Por lo tanto, si estamos operando en intradía, de nuevo aquí tenemos los horarios como algo extremadamente importante. No podemos despreciarlos. Aquí es diferente, no podemos ir en intradía a los gaps de apertura porque solo podemos trabajar durante las sesiones, pero concentren su operativa intradía en las primeras horas o en las finales de cada sesión, según sea Europa o según sea Estados Unidos, porque es el único momento en el cual la operativa intradía puede dar buenos resultados. De ahí que yo soy muy de la operativa intradía hacerla con gráficos de ticks, precisamente para que me dibuje pocas velas cuando el mercado está muerto de asco y no me distorsione los gráficos intradía. Porque esos horarios centrales en un gráfico de 5 minutos, en un gráfico de 1 minuto, se distorsiona mucho porque tiene la obligación de marcar una vela, pero lo normal es que no se mueva y que no tenga nada de volumen y el gráfico quede absolutamente distorsionado. En resumen, los horarios es algo muy importante en el mercado. Termino con otra cosa, ya muy brevemente,
y no les digo nada si estamos hablando de cuándo se producen los flash crash. Por ejemplo, en el mercado de divisas los flash crash se producen casi siempre entre las 12 de la noche, hora de Zúrich, y las 2, 3 de la madrugada. ¿Por qué? Pues porque es el momento en que las bolsas asiáticas están incipientes o muchas aún no han abierto, los europeos se han ido a dormir y los americanos pues están también ya fuera de mercado. Hay muy poco volumen y es mucho más fácil que el mercado se mueva de manera extrema con este tipo de cosas. Pues nada más, hoy hemos hablado de los horarios en la operativa, que es muy, muy, muy importante, como acaban de ver. Les deseo que pasen un buen domingo y nos vemos mañana con los vídeos de diario. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Saludos.